Saludos fraternales de corazón y mis buenos deseos a todos los hermanos y las hermanas. A la mañana hablamos del emperador Prutu, conectando las energías de Kapila con el planeta y con los cuerpos de los seres planetarios, por medio de lo cual el número, la conciencia del número fue establecida en la naturaleza. En la naturaleza del cuerpo existe la conciencia del número, en la naturaleza de la tierra existe la conciencia del número. La conciencia del número es universal. ¿En qué número una forma debe manifestarse? Existe un diseño para esto que es presidido por una inteligencia cósmica llamada conciencia de número. Por ejemplo, para comenzar, de que debemos tener una cabeza, dos orejas, dos ojos, una nariz, dos orificios nasales, una boca, una mandíbula superior, una inferior y 16 dientes en la mandíbula superior y 16 en la inferior, que debemos tener 2 manos y que cada mano debe tener 5 dedos. Esta clase de número para cada forma está muy bien establecido. Si vemos incluso las plantas, cada vez que brotan los números de pétalos que llegan, cada vez que florecen, los números de pétalos que están juntos, hay plantas en donde nacen 3 hojas al mismo tiempo, brotan de forma triangular, otros lo hacen brotando de forma cuádruple, otras flores que también tienen la conciencia de número, como una flor con 5 pétalos, como el mandara, el que vemos frecuentemente, 6 pétalos. Una vez que se decidió el número, este patrón continúa con todas las formas. En cada átomo, ¿cuántas moléculas debe haber? También está decidido el número. La conciencia de número decide y la forma contiene esa conciencia de número. Incluso antes de que aprendamos los números existen. Porque todo lo que tiene forma está formado en acordancia con un número y con la forma geométrica relativa a estos. Toda la creación está repleta de formas geométricas, es decir, patrones regulares, y los números son decididos antes. Así que cuando esta conciencia de número prevalece, normalmente las formaciones suceden de acuerdo a este número. De manera tal que no hay sorpresas cuando nace un bebé. Del vientre materno ya sabemos que el niño va a tener una cabeza, 2 manos, 2 piernas, y cada pierna, cada pie va a tener 5 dedos, que cada mano va a tener 5 dedos. Todo esto es generalmente conocido por esta conciencia del número. Cuando tenemos flores como estas, el número de pétalos relativas a esta flor son uniformes con todas y cada una de las flores de esa misma especie. No es que flores de la misma categoría tienen diferente número de pétalos. Puede que no lo hayamos observado, pero con cada forma es lo mismo. Si vemos el Ocimum Sanctum,
que generalmente usamos para nuestros actos de veneración tiene 4 pétalos. Cada vez que florecen, que brotan, tienen 4 pétalos. De la misma forma habrá flores de 5 pétalos, de 6 pétalos, de 7 pétalos. Y invariablemente, por todos lados del planeta, la misma clase de planta va a tener la misma cantidad de pétalos. De la misma forma, de un átomo al cosmos va a estar regido por números, y el número decide la potencia. Cuando veneramos a Shiva, el Señor, lo hacemos con una hoja que tiene una planta que es un tallito con 3 hojas, que se llama Bilva. Es una de las plantas de Rudra. Cuando veneramos a Vishnu, lo hacemos con una planta llamada Tulasi, que tiene 4 pétalos. Les podemos mostrar tal vez mañana las plantas. Siempre están formadas con el mismo patrón. Por ejemplo, de una semilla de mango puede salir solamente un árbol de mango, y el mango va a tener la misma forma. Hay una conciencia de forma que está basada en la conciencia de número. Por eso también en nuestro caso decimos que si nuestro nacimiento es el 9 o el 12 o el 18, cualquier día que sea, entonces estamos regidos por este número. Este número se va a relacionar con nosotros y nos guía. Es nuestro número guía. La numerología no es sino una expresión parcial del trabajo de la conciencia de número. Es así como estamos muy seguros. Por ejemplo, si decimos que en el sistema solar va a haber 7 planetas con el Sol como centro, y puede haber otros planetas, pero principalmente hay 7. Toda la creación, por ejemplo, está construida con el número 7. 7 veces 7, 7 planos de existencia y 7 subplanos de existencia. Esto no cambia. Innumerables creaciones pueden suceder, pero los patrones ya están establecidos y las manifestaciones ocurren de acuerdo a estos patrones. Es así como existe un patrón que se trajo a la Tierra de la conciencia de número, que es llamada Kapila. La conciencia relativa a los números está muy bien asentada sobre la Tierra, de manera tal que las formaciones se producen uniformemente de acuerdo con el número. Incluso, y nosotros tenemos esta conciencia de número, incluso sin conocer los números. Si le ofrecemos a un niño un chocolate en una mano, 4 o 5 chocolates en una mano y un chocolate en la otra mano, y vamos al niño que todavía no conoce los números, él no conoce los números, pero la conciencia de número que ya está en él automáticamente lo atrae hacia la mano donde hay mayor número de chocolates. Eso significa que ya está innata en el sistema. Innata. Esta clase de conciencia se manifestó sobre la Tierra y sobre todas las formas de la Tierra, incluyendo la forma humana, hasta el átomo. Este es un trabajo grandioso. El establecer la conciencia de número en las formas y asegurarse de que existe la multiplicación en términos de ese número solamente. Multiplicación en términos de ese número. Es así como tenemos números inclusive para los planetas. Decimos el número 1 es el Sol, el número 2 para la Luna, el número 3 para Júpiter, el número 4 para Mercurio, el 5 para Mercurio,
Mercurio, el 6 para Venus, el número 7 para Neptuno, el 8 para Saturno y el 9 para Marte. El número 4 es 2 más 2, es un número muy especial, es el número a través del cual otros números se manifiestan, 2 por 2 y 2 más 2. No hay otro número como el 4, que es 2 más 2 es igual a 2 por 2. No hay otro número que tenga esta propiedad, por lo tanto se considera ser un número mágico a través del cual de la visibilidad a la invisibilidad y de la invisibilidad a la visibilidad es llevada a cabo. Es así como todos los números tienen, todos los planetas tienen números, colores y formas relativas a ellos. Los Vedas dicen que toda la creación está construida con la ayuda de la conciencia del número y la conciencia de la forma. La conciencia de forma se la denomina Vishvakarma, el gran arquitecto la llamamos, y la conciencia del número es llamada Kapila. Kapila y Vishvakarma. Este conocimiento del número está asociado con el número de cada forma y esto nos permite desplegar la sabiduría, develar la sabiduría de esto. Cuando hablamos de triángulos, es un potencial para la manifestación, no es una manifestación. Cuando hablamos del número 4, o un cuadrado, es una energía manifestada. Cuando la energía está en la manifestación es 4, y cuando la energía está en el potencial para ser manifestada es el número 3. Y lo que es el potencial para la manifestación también es el potencial para la desmanifestación. Es por eso que los triángulos se utilizan con el vértice hacia abajo o con el vértice hacia arriba para indicar si es energía de manifestación o es energía de desmanifestación. Con respecto a Shiva, utilizamos una planta que tiene una hoja que tiene 3 pétalos. Quiere decir que generalmente no está manifestado, pero que tiene el potencial en sí de manifestarse. Si es 4, como lo usamos para Vishnu, es aquel que ha descendido, encarnó, es el segundo logos que se dice que está siempre listo para descender, y para hacerlo descender utilizamos una planta de 4 hojas. Mañana se los voy a mostrar. Esta clase de arreglos nos arregla incluso cuando nos relacionamos con la energía relativa. Para relacionarnos con una energía que tiene predominantemente el número 5, debemos usar todas las cosas relativas al número 5. Es así como en los rituales tenemos estrellas de 5 puntas y el hexágono, es decir, 6 puntos, un triángulo, un cuadrado, están todos basados en el conocimiento del número. El conocimiento del número, dependiendo de qué clase de ritual estamos llevando a cabo, veremos cuál es el número que preside sobre este. Cuando estamos trabajando con Brahman, ¿cuál va a ser el número? El número va a ser 0. Cuando estamos tratando de lograr llegar al Brahman, estamos tratando de llegar al 0. Por lo tanto, el 0 tiene todos los potenciales del 1 al 9, del 9 al 1, pero es un proceso de realización por medio de lo cual todo está incluido en él y nada se excluye de él. Cuando todo está incluido y nada es excluido, es 0. Muchos números puestos juntos no pueden dar 0. Por adicionar números no obtenemos el 0. ¿Vemos? Si decimos 7 más 3 es 10. 10 no es 0. 0 es 0. El 0 no puede ser logrado
por medio de otros números. Hay un proceso por medio del cual podemos entrar en el cero y salir del cero. Los números que han surgido del cero y vuelven al cero, la creación sale de él y vuelve a él. Así que el número dado a Brahman es Purnam. Purnam significa que es un aparente nada y aparente todo. Aparente nada y aparente algo. Así que desde Purnam, Purnam llega. Es decir, que de Purnam surgen todas las cosas para llegar a la realización y después vuelven a la misma fuente. Es por eso que invocamos el himno Purnamadam, Purnamidam. Todo y cualquier cosa con la que nos relacionemos, si somos conscientes del número, esto tiene un verdadero significado para nosotros. Es por eso que cuando tomamos un vuelo, por ejemplo, ¿cuál es el número del vuelo? Ese número nos guía y lo encontramos una y otra vez. El número de vuelo, el número de asiento, el número de la puerta de embarque, el número de mostrador al que vamos. No tratemos de elegir. Guiémonos por el número con el que nos encontramos y vamos a entender qué números nos están guiando. Todos los números nos guían. Hay momentos en que somos guiados por el número 8 o por el número 7. Cuando esto sucede, el número guía se repite y se repite. Nos llega repetidamente si lo observamos. Es por eso que hay una conciencia de número que lleva en sí el potencial relativo a todo. Si vemos la menora construida por el sistema judío, tiene 7 brazos, 7 velas. No podemos hacer una menora con 6 brazos. No podemos, entonces no es una menora. De la misma forma, eso quiere decir que ese sistema está guiado por el número 7. Hay otros sistemas que trabajan con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, con el 7, con el 9, con el 11. Son diferentes sistemas guiados por diferentes números. Todo un volumen podemos comprenderlo, todo un libro cuando trabajamos con los números. Por ejemplo, todos estamos hechos, en tanto que concierne nuestra forma, por el número 5. La forma está regida por el número 5. Tenemos 5 elementos, 5 sentidos, 5 órganos de sentido, 5 órganos de acción, 5 pulsaciones, 5 sensaciones. Todo es quíntuple en relación a la forma. Y esto lo que desciende en la forma también es quíntuple. Lo que desciende en la forma es la energía masculina femenina llamada el alma, manifestándose a través de las 3 cualidades. Y tenemos nuevamente el 5. Así podemos aprender todo basándonos del 5. Hay una escuela que trabaja continuamente con el 5 y demuestra cómo todo es quíntuple. Hay otra escuela que trata de trabajar con el número 4 y ve cómo las cosas también están construidas por el número 4. El 3 y el 4 son las formas básicas, triángulos y cuadrados. Esta clase de investigación de los números y la forma geométrica y el color que les corresponden. Cuando comenzamos a trabajar con esto, abrimos vistas de conocimiento que nos van a ayudar a conducirnos hasta el ocultismo. Todo maestro de sabiduría está guiado por un número particular. Cada maestro de sabiduría se relaciona con un número y se mueve con este. Es así que vemos maestros de séptimo rayo. Para un ciclo de tiempo, todos los maestros son maestros de números. No están condicionados por los números, pero para ser uniformes en su funcionamiento por un ciclo de tiempo, trabajan con un número.
No podemos tener diferentes números en un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, decimos, el maestro Moria está trabajando con el sexto rayo, decimos. ¿No es así? Como se dice, que el maestro Moria, a pesar de que es un maestro de primer rayo, está trabajando con el sexto rayo para permitir el establecimiento de la voluntad en las personas con devoción, de manera tal que ellos consistentemente sigan un sendero y evolucionen. 6 es el número con el que él está trabajando, y el símbolo relativo a él es el doble triángulo o el hexágono. Todo relacionado con 6 se relaciona con el sexto rayo. De la misma forma, existe una forma de trabajar con los números, y esta clase de conocimiento relativo a los números se estableció sobre el planeta, y también se estableció en todas las formas sobre el planeta. Existe un conocimiento gigantesco construido sobre las bases de lo que se llama Sankhya. Sankhya significa la ciencia de los números. Sankhya significa la ciencia de los números. Tenemos el libro en el oeste, tenemos el libro de los números. La Cábala también está construida basada en los números. La numerología, como dije, está construida sobre los números. Así que esta conciencia de número abre puertas dentro del entendimiento de los secretos de la naturaleza. Muchos magos, ocultistas, son todos maestros de los números. Esta es una dimensión que pensé que debía presentarles. Después entramos todavía en otra actividad donde el emperador Prutu se relacionó con las inteligencias cósmicas de la sabiduría. Las inteligencias cósmicas de la sabiduría, es decir, que eran corporizaciones de la sabiduría, encarnaciones de sabiduría que existen en todos los 7 planos, que se llaman Vidyadharas, es decir, que llevan en sí la sabiduría. Hay seres que se han transformado a sí mismos en Vidyadharas y se mueven en los cielos, en el Akasha, y su existencia se extiende por todos los 7 planos. En todos los 7 planos, en relación con la sabiduría de cada plano, hay Vidyadharas, que son seres evolucionados. Hay muchos Vidyadharas que se mueven en el aire. Y cuando adquirimos la visión, podemos ver grupos de estos seres moviéndose. Grupos de estos seres se mueven de lugar a lugar, y su presencia permite adquirir la sabiduría por medio de relacionarnos con ellos, y generalmente prevalecen sobre lugares de verdadero conocimiento. Por ejemplo, si somos tratando de estudiar verdaderamente algo aquí regularmente, visiten este lugar periódicamente de acuerdo a la actividad que se está llevando a cabo, y ayudan a que se despliegue más la sabiduría cuando la sabiduría está siendo contemplada. Es por ello que ellos se mueven por todos lados y son atraídos por la sabiduría, por los talleres de sabiduría. Son atraídos por los talleres de sabiduría, porque su trabajo es causar el despliegue de la sabiduría en los buscadores sinceros. Estos seres son traídos en contacto con la tierra, y por eso somos capaces de aprender con la ayuda de nuestros sentidos para comenzar.
como niños aprendemos con la ayuda de los sentidos. Vemos algo y le preguntamos a mami, ¿qué es esto, mami? Entonces la mami dice, esto es una vaca. Y si decimos, ¿qué es aquello, mami? Y mami dice, esto es un árbol. O aquello es un árbol. Y después escucha algún sonido y dice, ¿qué es esto, mami? Y mami dice, es música de flauta. O eso es la música de un tambor. O esto es un violín. También aprendemos por escuchar, aprendemos por ver, aprendemos por degustar, ¿no es así? Todos, incluso hoy, seguimos aprendiendo a través de los sentidos. Donde quiera que vayamos, vemos, escuchamos, tocamos, olemos y degustamos y aprendemos. Así que esta facultad de aprender en nosotros es estimulada cuando los sentidos están en actividad. Así que los sentidos deben ser usados para aprender y no mal usados. Los sentidos deben ser utilizados no para abusarlos, sino para aprender. Cuando aprendemos y nos adaptamos a lo que hemos aprendido, entonces cambiamos. El cambio llega a través del aprendizaje, si el aprendizaje es aplicado. Por lo tanto, inicialmente aprendemos con los sentidos y luego lo memorizamos. ¿Saben? Frecuentemente cuando nos cruzamos con la misma cosa, decimos, esto es una vaca. ¿Cómo lo recordamos? Una vez que se nos ha dicho, entonces lo recordamos. Y si no, 1 o 2 veces o 3 veces nos lo tienen que decir. En la escuela nos dicen las cosas muy repetidamente. Solo para asegurarse de que todos aprendan y retengan lo que aprendieron. Lo que es aprendido debe ser retenido. Entonces existen centros de memoria que están en la mente que nos deben permitir retener aquello que hemos aprendido. Y entonces poder intercambiar entre nosotros lo que hemos aprendido, lo que he aprendido yo, lo que has aprendido tú, eso puede ser intercambiado. Y mi experiencia y mi aprendizaje puede ser intercambiada con tu experiencia y tu aprendizaje. Y puede haber una clase de discusión saludable donde se ofrecen las variadas experiencias partiendo de una misma cosa. Una convivencia de grupo como esta da distintas experiencias a distintas personas. La misma cosa dan distintas experiencias a distintas personas. Y en otros niveles esto puede llegar a causar una discusión. Entonces la discusión puede conducir a una pelea. ¿En base a qué? En base al entendimiento que tenemos de las cosas, para poder retener lo que está en la memoria, para poder y podemos compartir este conocimiento con otros. Todas estas son cosas que adquirimos con esta cualidad de la inteligencia que es llamada Vidyadhara. Los Vidyadharas, si ellos se complacen con nosotros, pueden mantener la sabiduría en tal abundancia. Cuando los Vidyadharas en nosotros están activos, pueden mantener enorme sabiduría, conservar enorme sabiduría, de manera tal que tenemos en nosotros volúmenes en forma de simientes, de semillas, y es como una semilla puede hacer crecer a un árbol de banyan gigantesco con una pequeñita semilla, pero se transforma en un árbol tan gigantesco. Esto ocurre con los sabios en forma de semillas. Si están en forma de semillas, podemos llevar 20 semillas en cada bolsillo.
y 20 más. Así que podemos llevar con nosotros 40 árboles de banyan. No podemos llevar ni uno físicamente, pero podemos cargar el árbol de banyan en su forma de semilla. ¿Esto no es un gran trabajo? De más y más que aprendemos, más y más lo conservamos en forma de simiente. Y una semilla, cuando brota, se transforma en un volumen. Así que, ¿cuántos volúmenes llevamos con nosotros? ¿Cuántos volúmenes podemos traer? Es así que los sabios creen en escuchar a las enseñanzas, pero no escribirlas o imprimirlas, porque esto no es de utilidad. Y cuando el aprendizaje es muy agudo, la enseñanza también se transforma en forma de semilla. El maestro da una semilla y el estudiante la remoja dentro de sí y aprende un volumen de ella. Es por eso que existe una tradición de que los maestros hablan en silencio y los estudiantes reciben las semillas en silencio. Remojan la semilla y luego le dan las semillas a sus estudiantes, quienes a su debido momento las transforman en volúmenes de sabiduría y enseñan por el mundo. En tanto que crecemos en los planes sutiles, las enseñanzas son más y más simplificadas y se hacen mucho más sutiles, causales, y solo una pronunciación se va a traducir en un volumen. Todos conocemos la escritura, el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita se dice que le ha sido dado a Arjuna. Se la dio Krishna el Señor en el campo de batalla. En el campo de batalla los oponentes están listos para pelear y nosotros también estamos. En este momento, Arjuna fue como estaba ligeramente molesto, y cuando estaba así, Krishna dijo: hay tantos millones y millones de guerreros en el campo. ¿Cuánto ruido había? Más de 2 personas ya es una multitud. Es así como se dice en inglés. Más de 2 personas es ya una multitud. Es decir, que hay ruido allí. Comprendamos que 18 escuadrones peleando entre ellos, había un número. Esto es como millones y millones de ceros. Algunos estaban a pie, otros sobre caballos, otros sobre elefantes, otros sobre carruajes. Variedad, se reunían en cada dirección y estaban listos para pelear. Y Arjuna se sintió molesto. Y Krishna le dijo algo. Y Arjuna se volvió a equilibrar y comenzó a llevar a cabo la guerra. ¿Qué fue lo que Krishna le dijo a Arjuna y cómo pudo él escuchar a alguien que estaba en un lugar distante? El sabio Vedavyasa, que estaba en algún lado de Madrinath, en los Himalayas, Badri Ashram lo llamamos. Es su residencia, su ashram. Desde ese lugar, la guerra que se estaba llevando a cabo cerca de New Delhi, donde estaban los grupos listos para pelear, Krishna le dijo algo a Arjuna. Él le dijo algo. ¿Qué fue lo que le dijo? Y había un rey ciego para quien lo que Krishna le dijo a Arjuna también fue narrado por un discípulo de Vedavyasa.
Normalmente, con la lógica normal que hoy tenemos, esto es imposible, pero en 700 estrofas lo que Krishna le dijo en forma de simiente a Arjuna fue presentado por Vedavyasa y luego esto fue presentado por el discípulo de Vedavyasa al rey ciego, quien no pudo ver lo que estaba pasando en la guerra. Así que, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque esta es la belleza de los Vidyadharas. Estos Vidyadharas, es decir, la corporización de la sabiduría, tiene distintas formas, tienen sus propios vuelos, tienen sus propios aeroplanos, se mueven por todos lados y pueden ayudarnos a adquirir sabiduría, y adquirir la sabiduría sutil nos pueden ayudar a mantener la sabiduría en forma de simiente. Cuando somos bendecidos con esa clase de inteligencia, de una frase podemos hablar miles de frases. De una sola frase de las Escrituras podemos como ordeñar. Ya de una frase de un maestro de sabiduría podemos ordeñar miles de frases. ¿Por qué? Porque están los Vidyadharas con nosotros. Esos seres de sabiduría que se conectan con nosotros, y los humanos podemos hacer esto. Cuando esto sucede, existe una posibilidad de elevación, movimiento, ascendencia hacia estados de conciencia elevados. Esta facilidad existe sobre la Tierra. Pero esto en la mente moderna no lo conoce. Hemos estado ayer en Ramadri. Cuando inicialmente fuimos allí, encontramos que todas las plantas estaban en la colina que había allí, tenían vibraciones de Rudra. Invariablemente todas las plantas que estaban allí tenían la vibración de Rudra. Así que cuando sabemos que ese lugar está repleto de energías de Rudra y nos relacionamos con los Rudras, crece todo con mucha más facilidad. Podemos manifestar aquí actividad allí con gran facilidad. Si hacemos otra cosa allí, no nos es permitido. De la misma forma, la mayoría de ustedes han visitado el centro de curación. Muchas veces fue establecido el 1 de enero del 95. Ese centro de curación fue anteriormente una tierra donde crecían árboles de cashews. Y la persona que allí vivía quiso hacer muchas cosas, pero no hubo forma de hacer nada allí. Él tenía todos los medios para construir estructuras, y él mismo era un arquitecto. Era un constructor de fama en la ciudad, tenía riqueza suficiente y quería construir una escuela para los niños, pero no pudo ser. Quería construir una escuela superior secundaria para los niños y no lo pudo hacer. Un hospital y no lo pudo hacer. Y un asilo de ancianos y no lo pudo hacer. No pudo. Así que alguien le sugirió llevar a una persona que supiera qué tipo de vibraciones había allí. No todos los lugares son aptos para construir cualquier clase de edificios. Por eso que cuando las ciudades son hechas, están construidas de acuerdo a un orden. ¿Dónde debe haber un cementerio y dónde debe haber un templo? Eso lo debemos saber. Si construimos un templo en una tierra que es buena para cementerios, este templo no nos va a ayudar. Y si construimos un mercado donde debería ser construido el templo, donde las energías son predominantes para hacer actos de adoración, si construimos un mercado de vegetales, estos seres no pueden venir a menos que tengamos el conocimiento de dónde construir qué. Una vez sucedió que una persona me ofreció
a orillas del mar, por los años 70, una persona me ofreció una casa recién construida y yo le dije, estoy yéndome de este lugar, pero como te conozco bien, te lo voy a ofrecer a precio acomodado, tú me podrás pagar en cuotas y tengo confianza en ti. Esto era una buena proposición, tenía entre 25 y 26 años y alguien nos ofrece a orillas del río una casa a un costo que era más bajo que el valor del mercado, y él confiaba tanto en mí que la persona me dijo, me lo puedes pagar en cuotas. Desde todo punto lógico de comercio y de economía, eso sonaba como una buena proposición. Así que fui al maestro Ikei y afortunadamente estaba yo asociado con él. Entonces le dije, Master, me han propuesto esto, ¿qué es lo que usted dice acerca de esto? Y él me dijo, vamos a ver el lugar. Fuimos allí y él vio lo que yo no había visto anteriormente y me dijo, no lo compres, porque la persona que te lo ofrece te lo está ofreciendo con buen corazón, pero este no es el lugar donde tú puedes crecer, no es un lugar donde puedas crecer. Así que le dije, bueno, sí. Y como él me lo decía, yo tenía inmensa fe en su sabiduría y le dije a mi amigo, perdona, pero no te lo puedo comprar. Y me fui, dejé esa propuesta. Y más tarde le pregunté cuál era la razón para decir que no a una propuesta que era económicamente muy beneficiosa. Él dijo, esa tierra no es una buena tierra porque debajo de ella hay huesos, debajo hay enterrados huesos. Eso quiere decir que en tiempos remotos debe haber sido usado para hacer lugar de cremación. Y una vez, incluso para la World Teacher Trust, un lugar grandioso nos fue ofrecido en la colina. Era como un semipalacio. Y fue un cliente mío que me dijo, lo puedes tomar para la World Teacher Trust. Yo te lo daré como donación. Como donación. Era un lugar como un palacio. Porque tú haces tanta actividad. Eso fue en los años 70, al final de los 70, y yo me sorprendí muchísimo. Primero, era una gran propiedad. Segundo, le pertenecía a la familia real. Y tercero, que la persona que era dueño en ese momento me dijo que me lo iba a dar como donación, no tenía que pagar. Normalmente, en cualquier organización saltaría a esto, ¿no? Entonces, nuevamente le dije al maestro Ikei, ahora tengo esta propuesta, ¿qué es lo que usted me dice? Y me dijo, vamos a verlo. Así que nos fuimos allí y vimos, y la persona que había ofrecido esto como donación a la World Teacher Trust también estaba allí. El maestro dijo, no lo tomamos de ti y yo también te recomiendo que dejes este lugar. Y también te recomiendo que dejes este lugar, no permanezcas aquí. Y entonces retornamos. Entonces le pregunté al maestro nuevamente, como le preguntaba siempre, y el maestro dijo, debajo de esto hay tumbas, y en este lugar 2 personas en 2 diferentes generaciones fueron asesinadas aquí y enterradas bajo esta tierra. Fueron asesinadas y enterradas aquí.
Entonces, ¿qué? Entonces el cliente quiso saber por qué el maestro me había dicho que no, y yo le dije lo que el maestro había dicho, y entonces él comenzó a hacer preguntas y cavó en el lugar y se enteró de que 2 o 3 generaciones anteriores en la familia real hubo tal furia que algunos miembros de la familia fueron asesinados y enterrados allí. Le tomó 30 años reformar ese lugar. Tomó 30 años reformar el lugar. Y después eliminar esa energía de ese lugar. Así que cada lugar tiene sus energías. Cada lugar tiene sus energías. ¿Y cómo sabemos acerca de un lugar? ¿Cómo sabemos? Cuando entramos en cualquier ciudad ya podemos sentir que la ciudad sí tenemos la sabiduría. ¿Cómo sabemos cuando vamos a un bosque, a una montaña o a la orilla del río? Muchas veces visitamos tantos y tantos lugares en tantos continentes. También hemos localizado los lugares sagrados con mucha facilidad, ¿no es así? Pudimos localizar los lugares sagrados con mucha facilidad, basándonos en ¿qué? En la sabiduría, tomando la sabiduría como base. Esta clase de sabiduría nos ayuda no solamente a vivir bien aquí, sino también dejar un lugar, vivir y dejar. Para las dos cosas necesitamos sabiduría. ¿No es así? Por lo tanto, estos vidyadharas son realmente de gran valor. Sin ellos, ¿qué clase de sabiduría podemos adquirir? Sus centros están en nosotros y sus centros están sobre el planeta. Sus centros están sobre el planeta y es así como pueden ser reconocidos los ashrams invisibles. Esta es una dimensión que desciende a la Tierra, es traída hacia la Tierra. Es así como se enriquece la Tierra. El planeta Tierra, la Madre Tierra, es enriquecida con tantas y tantas cosas, con montañas sagradas, con ríos sagrados, con lugares sagrados, diferentes lugares con distintas cualidades. Entonces llego al 9º ternero que el emperador Prutu había traído, el 9º. El 8º era los Vidyadharas. Vidya, es decir, sabiduría. Dhara es el que tiene, el que la tiene, el que tiene la sabiduría. Qué sonido hermoso, ¿no? Sri Dhara, decimos, si tenemos Sri, somos llamados Sri Dhara. Vishnu, el Señor, el segundo logos, es Sri Dhara. Vidyadhara. Vidyadhara. Dhara significa aquel que la tiene. Vidyadharas. Antes de esto les hablé de Kapila. La séptima dimensión que había descendido era la de Kapila. En la octava que descendió eran los Vidyadhara. Y la novena es Kimpurushas. Estos Kimpurushas tiene una dimensión mágica. Cuando él habla, nosotros nos quedamos callados la boca. Lo respetamos de manera, él nos respeta de manera tal que podamos escuchar lo que hablamos. Los Kimpurushas son una categoría de devas. Estos son los que causan la aparición y la desaparición. Representan el pasaje que llamamos el pasaje acuariano. De la invisibilidad a la visibilidad, de la visibilidad a la invisibilidad, existe un pasaje.
Este pasaje está lleno de inteligencias llamadas Kinpurushas. Así que si encontramos una forma de relacionarnos con los Kinpurushas, entonces podemos desaparecer. Esto quiere decir que las personas no pueden vernos. Estamos allí, pero las personas no pueden vernos. Saben, tenemos films, películas acerca de estas personas, ¿no es así? Se mueven, incluso manejan los coches y parecen que el coche se mueve sin tener conductor. Películas de Hollywood y de Bollywood. Hace tiempo teníamos estas películas donde las personas no son visibles, pero están en acción. No son visibles, pero están en acción. Que podemos ser invisibles. Esta es una dimensión que debe ser conocida por las personas. Que podemos, con la ayuda de estas clases de inteligencias, ganar la invisibilidad y la visibilidad de acuerdo al propósito. Cuando hemos ganado la amistad con estas inteligencias, gracias a las escrituras de Madame Blavatsky y de Bailey en el oeste y de los sabios que han escrito los Puranas, conocemos acerca del cuerpo sutil y del cuerpo causal. El cuerpo sutil y el cuerpo causal. Si uno adquiere el cuerpo sutil, no es visible a las personas. Sobre el plano físico no pueden ser vistos, pero están allí. Así que los discípulos de los maestros adquieren este cuerpo sutil, los maestros permanecen en el cuerpo causal y algunos maestros incluso permanecen como Dharmakayas o Nirmanakayas. Así que decimos, Buda tiene un Dharmakaya. Está sobre el planeta. Sabemos que Buda está sobre el planeta, pero ¿sabemos dónde está? Buda se dice que está en Dharmakayas, significando que formó un cuerpo que no es visible. Así que decimos Maitreya Devya Dehaya, es decir, un cuerpo de luz. No podemos verlos con ojos desnudos. Están allí, pero no pueden ser vistos. Así, de esta forma, hay tantos y tantos seres sobre el planeta. Hay muchos ayudantes invisibles sobre el planeta que no podemos ver, pero que ellos sí nos pueden ver. Cuando estamos en este trabajo, en un trabajo así, va a haber mucha ayuda proveniente de estos ayudantes invisibles. Lo que vemos es la parte visible, pero existe la dimensión invisible de cada dimensión visible. Existe una dimensión invisible para cada dimensión visible. Las 3/4 partes son invisibles y una 1/4 parte es visible. 3 de 4 son invisibles y una 1/4 parte es visible. Y cuando estamos en el mundo visible, relacionándonos con las cosas visibles, también en nosotros debemos llevar conciencia, un poco de conciencia interna
interna acerca de la invisibilidad. Cuando tenemos en nosotros la posibilidad de una situación invisible dentro de una cosa visible, tenemos la posibilidad de ver un ser invisible. Madame Blavatsky se encontraba regularmente con los seres invisibles. ¿No es así? Y muchos tienen esa facilidad de relacionarse con los seres invisibles. ¿Cómo nos relacionamos con los seres invisibles? Así como si viéramos que hay personas en una silla o en otra, hay personas que los ven y comparten la información con nosotros. ¿No es así? No se enloquezcan y empiecen a mirar alrededor. Y especialmente aquella silla es muy vibrante con el símbolo de Shiva. Siempre me da la sensación de que hay un ser grandioso sentado allí. Es un sentimiento. No traten de agudizar la vista para poder verlo. Existen posibilidades. Tenemos tantas historias de seres invisibles que se encuentran con los seres visibles y permitiendo cosas de buena voluntad que suceden en el planeta. Hablamos de los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? No tienen esta clase de cuerpo físico, pero están allí. Están sobre el planeta. Los ángeles planetarios están aquí. ¿No es así? ¿Cómo tener acceso a ellos? ¿Cómo ellos pueden manifestarse? El maestro Ikei nos dijo en sus propias palabras que el maestro Kutumi caminó atravesando la pared en su propia casa. Y él caminó a través de un auto que no funcionaba y estaba puesto de costado. Caminó a través del auto, caminó a través del muro y a veces reunía sus átomos y se manifestaba. Si reunimos átomos de los alrededores y manifestamos, nos relacionamos con las personas y después nos desmaterializamos. Estas son todas las relaciones relativas a esta clase de ángeles. Así que se creó una facilidad sobre el planeta donde lo invisible se puede relacionar con lo visible y lo visible puede adquirir la relación con lo invisible. ¿Esto no es una gran facilidad? La mismísima historia dice que Prutu podía relacionarse con la Tierra y hablar con la Tierra, ¿no es así? ¿Podemos hacerlo acaso nosotros si le hablamos a la Tierra? ¿Nos va a responder? Pero Prutu era de diferente orden. Entonces él pudo llegar al alma de la tierra y relacionarse con esta, y la tierra se le apareció en la forma de una vaca. Y después tuvieron su propio diálogo y establecieron una cooperación mutua. Establecieron una cooperación mutua. Entonces estaban Prutu, la vaca, la tierra y lo superior, que se relacionaron para manifestar las diferentes cosas sobre el planeta de tal manera que los seres del planeta se beneficiaran con esto. Esta es una dimensión más, es la novena que descendió, y este pasaje de la invisibilidad a la visibilidad y de la visibilidad a la invisibilidad es lo que está precedido por esta clase de inteligencias a las que llamamos Kimpurushas. Así que estos son todos siddhas, es decir, los santos, los que llegaron a la realización, no los santos que son de las religiones, ¿no?, establecidos por las religiones, sino santos por lo que han demostrado ellos mismos. Por ejemplo, Polonio de Tiana, no interesa si lo nombramos como santo o no, él era un santo.
no pudo ser aprisionado. Lo llevaron a la prisión y en el momento que querían sacarlo de la prisión, él ya estaba fuera de ella. De todo esto está tomado nota en la historia de Apolonio de Tiana. De la misma forma, muchos maestros por todo el planeta que tuvieron esta facilidad porque habían ganado tal cooperación con estos Kimpuruyas que podían ser visibles e invisibles. Y esta facilidad está sobre la tierra y esta puede ser ganada por las prácticas avanzadas del discipulado. Y lo que sucede por medio de esto es que esta facilidad de los siddhas, la facilidad de los grandes seres, es la de transportarse a sí mismos por cualquier lugar del planeta, manifestarse, hacer el trabajo y después volver. Todos los miembros de la jerarquía se mueven alrededor del planeta de acuerdo a su trabajo. De acuerdo a la necesidad del mundo, ellos se mueven dando vueltas y vueltas y vueltas.